Continuando con el tutorial, ahora vamos a programar cómo agregar a partir del nombre y del salario de un empleado, agregarlo a un Data Grid View y además mostrar el monto que se le autorizó en la tarjeta de crédito de dicho empleado. Para ello, vamos a dirigirnos al explorador de soluciones y cabe aclarar que el Data Grid View trabaja con colecciones, por lo cual vamos a crear una clase con los datos que se deben mostrar aquí. ¿Sí? Vamos a seleccionar nuestro proyecto, le vamos a dar clic derecho, agregar, clase. ¿Sí? Como el Data Grid View lo que va a mostrar son créditos, le pondremos a nuestra clase crédito. Lo manejamos en singular y aplicamos Pascal con inicial mayúscula. Le damos a agregar y ya tenemos nuestra clase. Luego de las librerías se encuentra nuestro proyecto, ¿verdad? Y dentro de nuestro proyecto tenemos esta nueva clase que acabamos de agregar. La clase la vamos a declarar como pública y luego vamos a agregar dos cosas. Primero, el constructor, vamos a crear un constructor vacío, el cual va a ser público, y el nombre de este constructor debe ser el mismo del nombre de la clase, el cual es crédito. Si pongo C, automáticamente me aparece crédito. Abro y cierro paréntesis y finalizo. Y este es mi constructor vacío. Abajo del constructor voy a agregar las propiedades que voy a mostrar en el Data Grid View. Para ello vamos a regresar al ejemplo donde están los requerimientos del cliente. Nos dice que debemos mostrar el nombre, el salario y el monto que se le autorizó del crédito. Vamos a regresar y primero vamos a declarar la primera propiedad, la cual es nombre. Nombre, al ser de tipo texto, va a ser de tipo string y se va a llamar nombre según el convenio Pascal. Debe iniciar con mayúscula. Y agregamos los operadores de acceso get y set. Get es para obtener el valor de nombre y set para sobreescribir el valor del nombre dentro de un objeto que sea del tipo crédito. Vamos a declarar la siguiente variable, la cual es el salario, y al ser numérico y poder trabajar con decimales será de tipo décimo y se llamará salario. Agregamos los operadores de acceso para construir la clase y el último campo será el monto que se le autorizó, el cual, como también es de tipo numérico y se va a trabajar con decimales, será de tipo décimo. Agregamos los métodos de acceso get y set y con esto ya tenemos creada nuestra clase. Cerramos nuestra clase y vamos a empezar a programar la lógica del botón agregar. Damos doble clic y aquí arriba del constructor de nuestro formulario, sin borrar nada, esto nunca lo debemos borrar, aquí vamos a agregar una lista, una nueva variable de tipo lista, y aquí nos pide T. El T es un tipo de clase, ¿sí? O tipo de elementos de esta lista. Esta lista va a ser de créditos, entonces será del tipo crédito y se va a llamar lista lista crédito. Le vamos a dejar solo como lista. Va a ser igual y ahora voy a inicializar esta variable de tipo lista. ¿Cómo la inicializo? Voy a ponerle la palabra new y dice que va a ser una nueva lista de crédito. Automáticamente Visual Studio me lo da. Abro y cierro paréntesis y punto y coma. Y de esta forma ya está declarada mi lista. Lo siguiente que voy a hacer para poder agregar los datos del formulario a esta lista, voy a crear un objeto de este tipo, crédito.
voy a crear un objeto de tipo crédito que se va a llamar crédito y lo voy a inicializar como un nuevo crédito. Automáticamente, al dar espacio luego de la palabra new, Visual Studio me da el valor automáticamente. Pongo punto y coma y luego voy a obtener los valores que el usuario ha ingresado en el formulario, tanto el nombre como el salario. Bien, voy a agregar crédito en el objeto crédito. Esta es una nueva instancia de crédito. En esta instancia de crédito voy a agregar primero el nombre del empleado, el cual va a ser igual a mi control que tengo aquí. Si no conozco su nombre, le doy clic derecho, propiedades, y aquí me va a aparecer su nombre. Dice que el nombre de este control es nombre textbook, ¿sí? Entonces, así voy a obtener el nombre del empleado de este crédito. Pongo nombre textbooks.text, ya que la propiedad text obtiene el valor ingresado en la pantalla. Lo siguiente que voy a hacer es agregar el salario. Voy a poner crédito.salario y voy a mandar a llamar el valor que ingresaron en este control. ¿Cuál es el nombre de este control? Salario textbooks. Entonces lo pongo de la siguiente manera. Pondré salario textbooks.text. En este caso me marca error porque text devuelve un valor de tipo string, pero salario, como recordamos, es de tipo decimal. Entonces debemos hacer una conversión. Vamos a utilizar la clase convert.toDecimal, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí si ponemos nuestro control salario textbooks.text, ¿sí? Y así nos queda la línea. Ya capturamos los datos que ingresó el usuario en el formulario, y lo siguiente que vamos a hacer es calcular el monto a autorizarle al empleado. Vamos a hacer el cálculo, calcular monto a autorizar, y esto lo haremos de la siguiente manera. Justo donde termina el método, ¿sí? En la tercera llave vamos a colocar el cursor y vamos a dar enter. Nos vamos a ubicar ahí y vamos a crear un método privado que devuelva un valor de tipo decimal, ya que el monto es tipo decimal, y se va a llamar calcular monto. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Este método calcular monto va a recibir un parámetro, el cual va a ser el salario del empleado, ¿sí? Entonces, salario del empleado es de tipo decimal, entonces va a ser de tipo decimal. A partir del salario vamos a calcular el monto a autorizar. Este parámetro se va a llamar pSalario y vamos a inicializar una variable de tipo decimal, el cual va a ser llamada monto. Va a ser igual a 0 y vamos a retornar ese valor monto, punto y coma. Lo siguiente que vamos a hacer es, dentro de acá, programar las condiciones para poder autorizar el monto según el salario. Vamos a agregar un if, el cual nos dice que si el salario es menor o igual a 300, el monto que le debemos autorizar, vamos a poner que el monto va a ser igual a pSalario, y para calcular los porcentajes simplemente como en el caso de que sea menor o igual a 300, le vamos a habilitar el 40% de su salario. Vamos a hacer la multiplicación por 0.40.
¿sí? En este caso me da error porque 0.40 es de tipo double y P salario es de tipo decimal, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer una conversión express poniendo decimal y se nos va a quitar el error. Lo siguiente que vamos a hacer es poner un else if para la siguiente condición. Sí, la siguiente condición nos dice que si el salario es mayor a 300 y menor a 700, se le va a autorizar el 65%, por lo cual vamos a poner la siguiente condición. Si P salario es mayor a 300 y P salario es menor a 700, entonces el monto que se le va a autorizar va a ser igual a P salario por, hacemos una conversión decimal y como es el 65% lo vamos a multiplicar por 0.65 para sacar el porcentaje. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Si el salario no era menor a 3 o igual a 300 y el salario tampoco estaba entre 300 y 700, quiere decir que era mayor o igual a 700. Aquí podemos agregar un else if y poner que si el salario es mayor o igual a 700, el monto que se le va a autorizar va a ser igual a P salario por, hacemos la conversión, P decimal por 0.80, ya que eso nos dice el ejercicio, que le vamos a habilitar el 80%. Entonces, así quedaría nuestro ejercicio. Cabe aclarar que aquí podríamos haberlo dejado solamente con el else y no haber utilizado otro else if, pero es válido igualmente. Guardamos y así nos quedaría nuestro método. Y ahora, para obtener el monto y agregarlo a nuestra instancia de crédito, simplemente vamos a poner crédito tal cual como lo hemos puesto acá y vamos a obtener el monto que se le autorizó, que va a ser igual a el método que acabamos de crear, que se llama calcular monto. Abrimos y cerramos paréntesis y nos dice que recibe un parámetro de tipo decimal que sea salario. Vamos a pasarle este valor que ya obtuvimos, lo vamos a poner de nuestra instancia de crédito, le vamos a pasar el salario. Ponemos punto y coma y lo último que vamos a hacer es agregar este crédito a la lista que tenemos arriba. Vamos a poner agregar crédito a la lista y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a mandar a llamar nuestra variable lista, se llama lista, punto, como es una lista, vamos a agregarle un elemento de tipo crédito. Ponemos add, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y dentro de aquí vamos a pasar nuestro crédito. Pasamos nuestro crédito y guardamos. Y esto nos va a permitir agregar este crédito que se calculó y se obtuvieron los datos del empleado a esta lista. Para finalmente poder mostrar estos datos en el Data Grid View, abajo de nuestro método calcular monto, vamos a irnos hacia abajo donde finaliza esta llave. Justo luego de la tercera vamos a abrir otro espacio, el cual crearemos un método de tipo privado, private, será de tipo void, no devolverá nada y se va a llamar cargar lista créditos. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí lo único que vamos a hacer es primero
agregar los datos a nuestro Data Grid View. Nuestro Data Grid View, ¿cómo se llama? Se llama Créditos Data Grid View. Bien, entonces aquí vamos a poner ese nombre, Créditos Data Grid View, y vamos a buscar una propiedad que se llama Data Source. Esta propiedad va a ser igual a nuestra lista, minimizamos esto, va a ser igual a nuestra lista. Y esa lista es la que se va a mostrar, ya que la propiedad Data Source nos dice que obtiene o establece el origen de datos cuyos datos se están mostrando en el control Data Grid View. Bien, una vez hecho esto, también vamos a agregar antes, vamos a limpiar siempre esta propiedad Data Source. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner crédito Data Grid View, Data Source va a ser igual a vacío, para que podamos siempre actualizar esta lista que se va a mostrar en pantalla. Si no agregamos esta línea, nunca nos van a aparecer más registros. Vamos a mandar este método a llamar aquí abajo del agregar y vamos a mandar a llamar cargar lista créditos. Bien. Vamos a darle en iniciar. Y ahora si agregamos un empleado, por ejemplo Juan, y ponemos su salario 1200 y le damos en agregar, nos agrega el usuario Juan y calcula su salario, su monto a autorizarle en la tarjeta. También si agregamos otro, si nos fijamos, no nos borró los datos de Juan, por lo cual vamos a corregir ese comportamiento. Abajo del método cargar lista créditos, justo en la tercera llave vamos a agregar un método privado void, de tipo void, que se va a llamar limpiar controles. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y este método lo que va a hacer es simplemente limpiar tanto el control de nombre textbox, luego salario textbox, y luego voy a regresar el foco a este control, ¿sí? Le voy a poner nombre textbox punto clear, el método clear, al ser un método abro y cierro paréntesis, esto dice que borra todo el texto del control de cuadro de texto, es decir, va a limpiar el valor que tenga. Luego pongo salario textbox punto clear, abro y cierro paréntesis, y luego pongo nombre textbox punto focus, abro y cierro paréntesis, y este método lo mando a llamar luego de haber cargado la lista. Mando a llamar el método limpiar controles, punto y coma, y de esta manera me quedaría mi código. Dejo todo tal cual, luego de agregar lista, guardo, y ahora inicio de nuevo mi aplicación. Y si ahora agrego un nuevo registro, agrego a Juan, siempre gana 1200, y luego agrego a Carla Sánchez, a Carla, y ella gana 2500. Le doy en agregar y como podemos observar siempre se limpia y me regresa el foco. En este caso el monto que se le autorizó fue de $2000, ya que se le aprobó el 80%. Y así puedo seguir agregando registros. Por ejemplo, puedo agregar a Ramón, que gana 250, y si lo agrego me dice que el monto que se le autorizó fue el 40%, en este caso el 40% son $100, y así puedo seguir agregando registros. Bien, esto es todo de parte del funcionamiento básico de esta calculadora de crédito.